Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En esta entrega, seguiremos con un video más de la serie de Sociedades Secretas, que desde nuestro punto de vista la fuente que contamos es positiva, espiritual. Que algunas interpretaciones, instituciones y textos hayan malentendido, tergiversado o solo aplicado a lo material su interpretación, quedando fuera los aspectos importantes, trascendentales o espirituales. Cada vez colocando la línea del tiempo en cercanía con nuestras épocas, hoy toca turno de los gnósticos y neognósticos. Los gnósticos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre han existido determinados hombres, que inquietos por naturaleza, buscadores natos como podríamos denominarles, no se han detenido nunca en la superficie de las cosas, sino que han tratado de llegar hasta lo más profundo de ellas, aunque para conseguirlo hayan tenido que escarbar, de forma paciente, tenaz y minuciosa. Muchos de ellos han encontrado su verdad, otros la han perdido para siempre. Pero no contentarse con las meras apariencias, explorar hasta el mismo centro de las cosas, tratar de vislumbrar ocultos significados, que se disipan al ser expuestos abiertamente, buscarle el rostro exotérico a su contraparte esotérica, resulta apasionante, y muchas veces altamente positivo. Muchos de los seres humanos que han trascendido de la categoría de meros individuos, a la de hombres ilustres, ha sido porque básicamente insatisfechos, han buscado una realidad más allá de las apariencias. El hombre singular es aquel que no acepta por sistema, que sobresale de entre los demás porque ve más allá que los demás. Dentro de un sistema religioso, el hombre más singular es el místico, aquel que ignora los ritos y ceremoniales públicos, que se aísla para trabajar sobre sí mismo, y a través de sí mismo, no a través de los demás, se desvía de la vida ortodoxa para crear su propia verdad, y no la verdad que los otros quieren imponerle, y sobre todo, origina una sólida ruptura con su medio ambiente, con su exterior, porque es un interior donde espera encontrar lo inefable. El místico, sea cristiano, o musulmán, hindú, o budista, buscará la verdad por sus propios procedimientos, hollando sus propios caminos, pulsando sus propias emociones. Para crear, ya sea una obra de arte, un sistema filosófico, o una religión, el hombre debe ser en cierto modo rebelde. De otra forma no se crea, se sigue lo creado. Buda, Mahavira, Cristo, Lao Tse. Todos los grandes maestros de espíritu, los grandes iniciados, quisieron cambiar, naturalmente para bien, la faz del mundo, fabricando su doctrina, exponiendo su enseñanza. Cada uno a su manera, buscaba la mutación espiritual del hombre aunque hubiera que dar espaldas a los convencionalismos, y romper con todos los moldes, aunque la propia vida fuese en ello. Intuitivos, perseverantes hasta el desfallecimiento, convencidos de una realidad superior, nada había que pudiera detenerlos. No buscaban llegar a las faldas de la montaña, sino al mismo eje de la montaña. La historia de la espiritualidad es sorprendente. Los grandes maestros crean sus escuelas y sus sistemas, transcurre el tiempo, y vienen otros grandes maestros que crean otras escuelas y otros sistemas, pero no olvidemos, especialmente, a aquellos que son discípulos avanzados, o son discípulos que se creen maestros, y que crearán otras escuelas. Los verdaderos maestros no abundan, y pueden, prácticamente contarse con los dedos de una sola mano, pero los adeptos adelantados, los visionarios, los supuestos iluminados, los pseudoiniciados, esos llegan a surgir con frecuencia inusitada. Para reafirmarse, deseando aportar sus conocimientos en la larga cadena de la sabiduría espiritual, también esos hombres pueden crear sus escuelas y sus sistemas. Se necesitan años para adentrarse, siquiera tímidamente, en la vasta literatura del espíritu. Religiones, cultos de los más diversos, variadísimos sistemas filosóficos, sectas y sociedades espiritualistas. Todo un fabuloso universo de ideas, de técnicas, de proyectos. La aventura del espíritu, ¿hay aventura comparable? El ser humano luchando por superarse, por liberarse de la burda materia, afanándose por liberar su chispa divina, por regresar a su estado original, anhelando la purificación, el estado de serena beatitud. Y si es necesario, para acelerar el proceso, para demorar menos tiempo en esa frenética carrera hasta los más trascendentes estratos del espíritu, se recurre al símbolo, al signo equívoco, a lo mágico, a todo aquello que se supone que está allí, aunque no se vea, que se intuye esotérico, invisible pero real.
Tal es el caso de los gnósticos, gnosis, conocimiento, cuyo movimiento religioso esotérico se desarrolló paralelamente al cristianismo durante los primeros siglos de nuestra era, quienes pretendían que en los evangelios hay un mensaje oculto, y desde nuestro punto de vista como canal de NLE, lo consideramos tal cual, tiene un significado importante y real dentro de los textos bíblicos. Un mensaje oculto que descubrir y descifrar. El gnosticismo llegó a producir gran desasosiego en los padres de la Iglesia. Estos consideraban que sus seguidores tergiversaban por completo los principios del cristianismo. Para la gnosis, la salvación se consigue mediante el conocimiento, y no mediante la fe. Creemos nosotros en el canal, que deberían ser ambas. La salvación se consigue mediante el conocimiento, y no mediante la fe, conocimiento que el iniciado puede encontrar en los textos sagrados. En ellos está la revelación, aunque no para todos, sino para aquellos que han aprendido a encontrarla. El conocimiento auténtico aparece en los textos sagrados, aunque disimulado por signos y símbolos, metáforas o parábolas, por lo que es forzoso descifrarlo. El gnosticismo se nos presenta impregnado de esoterismo y de elementos religiosos muy diversos. Sus devotos se decían depositarios de la tradición oculta de Cristo, transmitida oralmente, de discípulo a discípulo. Estaban agrupados en sectas, o sociedades que seguían la misma doctrina, aunque cada una de ellas conservaba sus propias convicciones. Los gnósticos, basándose en sus enseñanzas, trataban de resolver los interrogantes que plantea la existencia. Pensadores muchas veces inquietos y profundos, buscaban a través del conocimiento, gnosis, respuestas a las intricadas preguntas: ¿qué somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Por qué y a qué hemos venido a este mundo? ¿Qué se espera de nosotros? Interrogantes difíciles de resolver, y que durante siglos el místico lo ha intentado mediante el ascetismo, y el éxtasis, y el sabio mediante el análisis, y el conocimiento. Los gnósticos, portadores según ellos de la ciencia de Dios desde la más remota antigüedad, conservadores de la más antigua y superior iniciación, conceden gran importancia a la interpretación personal, la cual origina múltiples grupos y sociedades, ya que todo aquel que poseyera una cierta sensibilidad mística y esotérica estaba en condiciones de hacerse con numerosos seguidores y formar su propio grupo. Al margen del cristianismo, ocultistas incansables, los gnósticos ofrecían religión y esoterismo, una mezcla muy satisfactoria para numerosos seres humanos. Al parecer, el gnosticismo fue fundado por un taumaturgo samaritano, llamado Simón el Mago, que, como dato en el canal, algunos decían, era un adversario, o contrincante, del mismísimo Pedro el Apóstol, y otras versiones, podría hacer referencia, al mismo Pedro, pero un Pedro disfrazado de gnóstico. Entonces se dice que el gnosticismo fue fundado por un tal Simón el Mago, por Menandro y Dositeo, quienes recogieron enseñanzas de cristianos y de judíos helenizados de Alejandría, y admitieron aportaciones egipcias, griegas, iraníes, etc. Aparte de los ya citados, gnósticos importantes fueron Basílides, quien fundó una escuela en las primeras décadas del siglo II, después de Cristo, en Alejandría, a fin de mostrar la filosofía gnóstica, y que fue muy combatido por los padres de la Iglesia, consiguiendo no obstante numerosos discípulos, sobre todo en Egipto, Siria e Italia. Valentín, quien fundó su propia secta gnóstica, y mostraba un contenido doctrinal tan brillante como elevado. Bardesano, filósofo, poeta y astrólogo. Tatiano y Saturnino de Antioquía, también fueron protagonistas. La gran preocupación de los pensadores gnósticos, era la existencia del mal. ¿Por qué Dios, todo bondad y perfección, armonía e infinitud, ha creado un mundo en donde hay maldad e imperfección, en un mundo desarmónico y finito? Los filósofos del gnosticismo buscaban afanosamente respuestas a los interrogantes que surgen en todo ser humano, con inquietudes. Como la filosofía pura y simple no bastaba para encontrar las respuestas anheladas, recurrían al símbolo y al rito, a la tradición oculta. Se servían de muy diversos objetos esotéricos para sus prácticas rituales: figuras simbólicas, diagramas mágicos, sellos esotéricos, gemas y talismanes, animales alegóricos. Los gnósticos deseaban la autosuperación y las perfecciones espirituales. Los adeptos se clasificaban en 3 categorías. 1. Los ilíticos. Adeptos muy poco evolucionados, que se quedan en la superficie y solo aprecian a lo externo de sus ritos, sin profundizar en los mismos. 2. Psíquicos. Adeptos más evolucionados que los anteriores, aunque todavía lejos del conocimiento superior.
3. Los neumáticos, adeptos evolucionados, capaces ya de recibir la revelación. Para los gnósticos, el alma que se unirá a la materia, surge de Dios, el pleroma divino. Después de múltiples reencarnaciones, mediante un proceso de purificación, el alma debe desligarse de la materia, y volver así al pleroma divino, atravesando los denominados círculos de la luz. En el seno divino, encuentra el alma su origen, y al seno divino, deberá regresar cuando logre liberarse del demiurgo, el espíritu gobernante de la materia. El ser humano, en su estado primitivo es informe, como una piedra en bruto. Poco a poco, deberá irse adiestrando espiritualmente, y así la piedra, irá tomando una forma definida. La iniciación tenía como objeto colocar al neófito en el sendero, que habrá de conducirle hasta la iluminación. Mediante la iniciación, es arrojada cierta luz en las tinieblas que confunden el alma del neófito, luz que cada día, con el trabajo interior, se hará más potente, hasta que la oscuridad sea totalmente disipada. Poco a poco el neófito iba siendo versado en la doctrina oculta, viéndose obligado a pasar por diferentes pruebas y ritos iniciáticos. La enseñanza era lenta, porque era muy densa e importante. Antes de pasar a un grado superior, el adepto debía demostrar que estaba lo suficientemente preparado para ello tanto moral como espiritualmente. Era toda una metamorfosis anímica, la que debía tener lugar en el adepto. La verdadera transformación requiere tiempo y trabajo. El adepto sabía que para recibir el misterio del gran nombre, aquel que le permitiría realizar la imposición de manos, y curar, enseñar a otros, facilitar los sacramentos, y celebrar los misterios, se exigía una inmensa preparación espiritual, una gran profundidad de pensamiento, una perfecta línea de conducta, y un carácter altamente benevolente. Había que transmutar los instintos en virtudes, las flaquezas en cualidades. Los neognósticos. La sociedad neognóstica es una sociedad moderna, aparecida en Francia, que trata de perpetuar las enseñanzas gnósticas, pero que no ha obtenido gran éxito en sus propósitos. Es de carácter puramente iniciático. El discípulo pasa por 4 fases que a su vez comprenden un total de 7 grados. Las fases son: 1. Aprendiz gnóstico. 2. Compañero gnóstico. 3. Maestro gnóstico. 4. Maestro elegido gnóstico. Son fases, o etapas de la evolución espiritual, que se va efectuando en el individuo, a medida que va desarrollando el trabajo interior. Cuando se llega a la etapa de maestro elegido gnóstico, el espíritu ha vencido totalmente sobre la materia, la luz sobre la sombra, el amor sobre el desamor. Los grados encuentran su correspondencia en 7 momentos, muy significativos de la vida de Cristo. Es como si el adepto tuviera que ir experimentando, a lo largo de su iniciación, dichas situaciones, identificándose con ellas, y viviéndolas plenamente. Los grados son: 1. Discípulo secreto. 2. Discípulo perfecto. 3. Sublime albañil, gnóstico. 4. Caballero de la paleta y de la espada. 5. Maestro adepto. 6. Maestro del real secreto. 7. Ministro de la serpiente de cobre. Al igual que en otras sociedades iniciáticas, el adepto, según su grado, va sufriendo determinadas pruebas, o ministerios. El discípulo secreto, es sometido a pruebas físicas en los subterráneos, en tanto que el discípulo perfecto, tiene que pasar por determinadas pruebas morales, e intelectuales. Al sublime albañil gnóstico, le corresponde el ministerio del agua, y del humo. Al caballero de la paleta, y de la espada, el ministerio de la unción. El maestro adepto, el ministerio del fuego, y del viento. Al maestro real secreto, el ministerio inefable. Y al ministerio de la serpiente de cobre, el ministerio del gran nombre. Señalamos seguidamente por último, los momentos que se conmemoran, de la vida de Jesús, que para los gnósticos, eran sumamente reveladoras, e importantes, que son: el nacimiento, la conversación con los doctores, el bautismo, la predicación, la transfiguración, la entrada triunfal, y la cena, la muerte, y la resurrección. Dime qué te parece la sociedad gnóstica o neognóstica. ¿Crees que eran como masones de la Edad Media? ¿Crees que tuvieran alguna especie de mala práctica dentro de sus doctrinas? ¿Crees que son necesarias sus enseñanzas? ¿Por qué te imaginas que ocupan esta terminología católica? ¿Crees que algunas terminologías de religiones sean meras invenciones? ¿O son parte de un significado velado, oculto, que haga referencia a algo importante, esotérica, energética o espiritual? Sin más, lo dejamos en este punto, colega escéptico. No olvides de checar las demás sociedades que hemos compartido en el canal, no olvides de suscribiros y compartir. Hasta la próxima, colega escéptico.